este trabajo lo que hace es una representación en un espacio tridimensional, que es lo que están viendo ahí. Se hacen la idea de un espacio tridimensional de todo lo que es el simbolismo de la Torá, o sea, de las escrituras. O sea, este trabajo se tomaron todos los simbolismos numéricos. Cuando digo simbolismo numérico me refiero a los simbolismos que se refieren a él, porque a veces en la escritura tenemos que es algo descriptivo de algún lugar, ¿no? Pero cuando está hablando de él, de sus símbolos, o sea, del Señor, pues vamos a hacer un paseo de Génesis a Apocalipsis y vamos a ir ilustrando cómo cuando estos símbolos y patrones numéricos se llevan a un espacio tridimensional, van a definir lo que se llama el orden más sencillo sobre el cual puede sostenerse todas las cosas. O sea, cuando hablamos de esto, hablamos del fundamento del orden de la creación. Ahora yo lo digo así y ustedes lo están oyendo un poco extraño, pero en la medida que vayan a ir viendo la figura, van a irse recreando y entendiendo lo que estamos diciendo. O sea, cómo... Bravo, no, yo estoy hablando todo el tiempo que tú llegues, ahora tú haces... ¿Eh? Dale. Ya, voy a explicar un poquito toda la introducción. O sea, esto es un aperitivo. Para que ellos no sea un aperitivo acá. O sea, les decía que van a ver en un espacio tridimensional todos estos simbolismos bíblicos y no sé si tienen por ahí la invitación que alega sobre el Magen David. O sea, el trabajo en sí es sobre el fundamento del universo. Ahora, ¿cuál es la sorpresa? Que cuando uno muestra este fundamento en el espacio tridimensional, se hace a la luz el Magen David. O sea, y esto permite hacer una defensa bíblica del Magen David, ya que nunca había un elemento con fundamento. Ustedes saben que en la escritura el Magen David no está, ni como dibujo, ni como descripción. Pero qué tremendo que cuando el Estado de Israel surge con esa bandera, vamos a ver que no ha sido un propósito histórico casual, sino que este milagro del surgimiento de Israel está respaldado con esta bandera. El Señor usó la circunstancia, lo que fuera, pero vamos a ver que es propósito ver que en su bandera este símbolo tiene que ver directamente con la Torá, con su escritura, y viene siendo como el cuño, vamos a decir, el cuño del rey del universo en su escritura. Vamos a disfrutar eso, o sea, como al ver todos estos simbolismos del Magen David, de la escritura en el espacio dimensional, se va ilustrando el Magen David. Y otra cosa interesante que tiene el trabajo es que van a ver que como a lo que hoy le llamamos música, en las escuelas de arte dice que la música es el sonido ordenado en tiempo y en armonía, pero nunca se ha definido qué orden es. Es verdad, está ordenado en tiempo y armonía, pero vamos a ver que que la música no es más que una identidad en el hombre con estos patrones, con estas bases bíblicas. O sea, con este orden del Señor en el sonido. O sea, ese orden que está establecido como musical, que es en tiempo y armonía, tiene relación, está vinculado con los patrones bíblicos. Qué belleza, qué maravilla saber que todo hombre como creación tiene un vínculo, una identidad con la palabra del Señor, el sonido, tenga fe o no, tenga creencia o no, o sea, toda persona nace con esa conexión. Bueno, esta figura que está puesta como inicio, como pueden observar, son como especie de unas esferas que están empaquetadas sobre un núcleo. Bueno, este es el arreglo que se define si usted llena todo lo llena con pelotas bien empaquetadas. Esas pelotas pueden ser esferas, pueden ser pelotas, las puede ver como átomos, si la mira, o sea, si se hace la idea de que es un micromundo. O sea, como usted empaqueta de forma regular, ya sean átomos, ya sean pelotas, alrededor de cada núcleo se va a definir esa estructura. O sea, como pueden observar, ya no cabe otra más. O sea, se definen 12 alrededor de una y no da espacio para ninguna más. A través del trabajo vamos a ir observando cómo esa estructura es cúbica, cómo esa estructura tiene un patrón cúbico. Y para aquellos que conocen las escrituras, esa estructura que estamos viendo, fíjense cómo va haciendo estructuras de A3, de A7 y de A12. Esta estructura es el modelo molecular del oro y la plata. Recuerden que a Moisés, para establecer todos estos patrones simbólicos bíblicos, el oro y la plata era la sustancia principal en lo que es la estructura de los simbolismos del tabernáculo. Ahí están viendo, les decía que es la estructura molecular del oro y la plata, y les explicaba ahorita que tenía estructura cúbica. Recuerden que siempre en los templos
que se le fue dado a Moisés y a Salomón. Siempre el lugar santísimo tenía una forma cúbica. O sea, el patrón cúbico es un patrón muy importante en la escritura. Siempre el patrón central. Quizás a veces los lectores cuando están leyendo no se fijan en el detalle matemático, pero, o sea, en las proporciones, simplemente están viendo el mensaje moral o el mensaje personal. Pero bueno, para aquellos que no se han fijado en ese detalle numérico, siempre lo que es los templos, lugar santo, santísimo, siempre va a tener una dimensión cúbica, y las escrituras terminan con la Nueva Jerusalén que desciende de lo alto, que también está descrita con un patrón cúbico. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, vamos a hacer un paseo a través de todos estos símbolos de escritura y vamos a ir viendo qué patrones están en ellos y qué tienen que ver con esta estructura que es fundamento del universo. Acá les estoy mostrando una publicación en Mathematics Bioscience. Esta es la revista más fuerte mundialmente, o sea, en Estados Unidos y en el mundo. Pasa que Estados Unidos es el país cabeza. Esto fue el descubrimiento del álgebra del código genético. O sea, estamos hablando del álgebra del código de la vida. Y este trabajo propició este descubrimiento. Eso fue en 2006. Estamos hablando del descubrimiento mundial del álgebra del código genético, que fue modelado con los patrones bíblicos. O sea, eso, estamos delante de la presencia de una realidad. O sea, que si los patrones bíblicos, a través de ellos podemos descubrir el álgebra del código genético, estamos viendo que no fueron hechos con una creencia humana, sino que fue el mismo creador que usó humanos como periféricos o printer para escribir su patrón. Y en este caso, estamos viendo un resultado científico reconocido por mundialmente, y fue en el 2006. Aquí le estamos mostrando unos sitios web que están relacionados. Esto es se lo amplío un poco acá. La Wolfram Research, que es la página de internet más fuerte de matemática internacionalmente. Esta es la fusión de Estados Unidos, Japón y Europa. Y ellos pidieron que esta novedad fuera mostrada en sus páginas. Inclusive, yo dije que el descubrimiento fue en el 2006, ya en el 2011 vinieron a aplicaciones sucesivas de esta álgebra, ya por ejemplo a aplicaciones a desarrollo de enfermedades, desarrollo de patrones típicos genéticos. O sea, que sigue dando resultados y sigue siendo un trabajo de éxito. Entonces, eso que ven ahí es el modelo del álgebra del código genético. Ahora ahí lo ven un poco extraño, un poco raro. A la medida que el trabajo vaya, que vayamos en el camino ilustrando las cosas, van a ver que ustedes van a entender perfectamente eso, a pesar de que ahí lo ven un poco abstracto. Pero bueno, ya que les estaba hablando de lo que es el fundamento de un orden matemático, que es el fundamento del universo, cuando se dice esta frase, pues todo el mundo se asusta, ¿no? Como algo muy abstracto, muy difícil, muy complejo. Pero no se preocupen, todos estamos acostumbrados a ver una pantalla en la cual podemos ver cualquier universo. Y es la pantalla del televisor, la pantalla del laptop. Y todos estamos acostumbrados ya, porque ya lleva bastante años, ¿no? De que existe la televisión, de como los años 30 por allá, que es el primero que se vio. Que cualquier paisaje, cualquier universo, cualquier cartel es posible definir en la pantalla de un televisor, en este caso más moderno ya, la computadora. O sea, ¿qué es lo que hace eso? Pues simplemente la pantalla del laptop o del televisor, que ya tenemos ampliada, eso es ampliado con microscopio, hay un arreglo básico, o sea, hay un fundamento matemático. O sea, los ingenieros tuvieron que, o sea, este logro se pudo obtener porque la ingeniería llegó a definir cuál es el arreglo básico, cuál es el arreglo más sencillo sobre el cual puede soportarse cualquier imagen. Y si logramos entender esto y creer esto, porque de niño estamos viendo televisor y computadora, podemos entender que si este mismo arreglo básico, que ahí lo tenemos en la pantalla del lector, lo llevamos a un espacio tridimensional, pues entonces podemos definir cuál sería el arreglo de píxeles en el espacio tridimensional, el arreglo más sencillo para generar esta información ahora, la que es real alrededor de nosotros. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Ahí estamos viendo lo que todos llamamos los píxeles, que son punticos. Ahí, como están amplificados, pueden ver la distribución que estos hacen. Están viendo que hacen arreglos de tres, arreglos triangulares, arreglos hexagonales, ¿no? Y precisamente esto está dado por la regla de la colorimetría, que es una regla que es parte de la forma óptica con que el ojo ve las imágenes, ¿no? Las interpreta. O sea, esta regla de la colorimetría se basa en una regla muy sencilla. O sea, tenemos, fíjense que es una regla elemental, son tres colores primarios. Ahí tenemos los tres colores primarios, tres colores secundarios y el blanco. Fíjense que arreglo más elemental es. Esa regla sencilla define toda la infinidad de colores. O sea, tenemos una regla, veamos ya, vamos a empezar a ver la analogía con las escrituras. O sea, tres que son uno que dan el blanco, sabemos que el Señor se manifiesta en tres formas básicas. Esto define, estos tres colores primarios definen tres secundarios y uno blanco. O sea, al final es una agrupación de 7.
Y todos esos 1, los 3 primarios, el 7 en total, dado por los 3 secundarios y el blanco. Él tiene, la escritura siempre se identifica con 7 espíritus, ¿no? Y fíjense, él dice que él es el alfa y el omega. Y como esta regla sencilla de 3 y 7 define el alfa y omega de toda la colorimetría. O sea, un ejemplo sencillo, y él dice, yo soy la luz del mundo. Precisamente esta es la regla para definir la luz, para definir toda la información óptica. Y ya estamos viendo ya la analogía entre que como 3 y 7 en una unidad única, porque ahorita usted está viendo que ni el 3 está separado del 7, sino que todo está mezclado. Hay que llegar a unos hermanos ahí que se acomoden. Bueno, estábamos hablando de los principios básicos de la colorimetría y su analogía con la escritura. ¿Ve? Para los hermanos que llegaron un poco tarde, vamos a repetir un poco. O sea, vemos que toda la infinidad de colores que existen para reproducir una imagen en la pantalla de un laptop o un televisor se definen por las reglas básicas de 3 colores primarios, 3 secundarios blancos, que al final es una agrupación de 7. Estamos viendo ahí cómo el 3 y el 7 juntos en esa estructura definen la infinidad de colores, y veamos la analogía con los números que el Señor usa en las escrituras. Entonces, ahí estamos viendo los 3 primarios, los 3 secundarios y el blanco, o sea, una estructura de 7. Ahora este triángulo que está ahí se usa en la matemática para definir que esos 3 valores tienen la misma magnitud, o sea, que cuando están de forma regularmente igual dan el blanco. Por eso tenemos los 3 primarios, los 3 secundarios, y ahí tenemos el juego completo. Ya vamos a ir, vayan a ir observando cómo el patrón recurrente que vamos a ir viendo nos recuerda a la imagen de David. Ahí tenemos los 3 primarios, los 3 secundarios. Estos son patrones hechos por los físicos, o sea, son patrones matemáticos, estos son leyes. No es que nadie quiere pintar ninguna estrella, o sea, son leyes que cuando se definen ese patrón, son fundamentos, ahí está. Entonces, fíjense cómo siempre en la física óptica se organizan, siempre definen patrones hexagonales y triangulares. Y ahora les muestro el átomo. ¿Por qué pasé para el átomo? Digo, bueno, si no están hablando de óptica, ¿por qué fueron para el átomo? Vamos a explicar eso. En el núcleo del mismo átomo, o sea, estábamos hablando de un fundamento de óptica, ahora vamos a ver qué fundamento hay en el núcleo del átomo. En el núcleo del átomo, este es el propio núcleo, tenemos los neutrones y los protones. Y dentro de cada neutrón y protón, de nuevo encontramos esa regla. O sea, son 3 quarks para el neutrón y 3 quarks para el protón. Precisamente los físicos le llaman a esta regla cromodinámica cuántica. O sea, ellos vieron esa analogía, que hay una analogía exacta entre las reglas matemáticas del fundamento de la luz y las reglas matemáticas del fundamento del núcleo del átomo. Esto fue un premio Nobel de un judío, Murray Hellman, que cuando se descubrieron los primeros ciclotrones parecían que las partículas subatómicas eran infinitas, y eso causó tremendo problema en la física, y este hombre, que fue el galardonador con el premio Nobel, tuvo la revelación de que esas partículas infinitas se definían con un orden sencillo. Y lo interesante es que es el mismo orden de la regla de la luz, por eso que se llama cromodinámica cuántica, o sea, cromo de luz y cuántico, que ahora es el átomo. En la física se representa también con colores, no porque dentro del átomo hay colores, pero en el átomo ya es energía. Por eso, como es una analogía, pues es perfectamente, representándolo también con las mismas reglas de los colores primarios, se define este arreglo, en este caso energético, dentro del átomo. O sea, véanlo ahí, son los quarks del protón, los quarks del neutrón, bajo las mismas reglas de los colores primarios, los colores secundarios. Esto es los patrones vectoriales matemáticas que definen esta regla, y lo que quiero que vean es siempre que vamos al mismo patrón. Siempre son patrones de 3 y de 6, o sea, hexagonal, patrones triangulares, por ejemplo. Este es el programa computacional que se usa para modelar todas estas partículas. Y fíjense ya los patrones que se van definiendo. Luego tenemos el triángulo, el hexágono, y se observan bien que la estrella del margen de David siempre se ve a la luz. O sea, por ejemplo, esto es un ejemplo de distribución de partículas subatómicas, de partículas fundamentales, y vean, lo que quiero que observen siempre los patrones como son, matemáticamente. O sea, siempre están los patrones triangulares y hexagonales. ¿Ven? Ahora, ¿por qué este arreglo de un hexágono centrado? ¿Por qué eso es un fundamento? Porque eso es un fundamento de orden, ya sea en la luz, ya sea en el átomo, ya sea en la pantalla del laptop. ¿Qué secreto, qué misterio hay detrás de ese arreglo? Vamos a ilustrar eso. Como están viendo, esto es un empaquetamiento de naranja.
Y si simplemente se dan cuenta que las naranjas están bien empaquetadas y no se pueden empaquetar de otra forma. O sea, lo más importante de esto es que no es que lo estamos recreando ante una figura bonita o interesante, sino que esto invalida otro fundamento matemático. O sea, esto es un patrón de mucho rigor, porque lo más importante es esto: se invalida otro fundamento matemático. Este modelo lo propuso Kepler, que fue uno de los científicos más grandes, Johannes Kepler, uno de los científicos más grandes, se está considerado como uno de los más grandes de la revolución científica, o sea, toda la revolución de los años 1500. Johannes Kepler fue nombrado como padre de la cristalografía, porque precisamente él quería saber cómo los cúpulos de nieve son hexagonales, y Kepler era un hombre de fe y quería mostrar en sus artículos que el Señor es el fundamento de todas las cosas. En aquella época se reían de él, pero vamos a ver cómo su impacto fue algo maravilloso. O sea, le dicen el padre de la cristalografía porque la cristalografía es la ciencia que define las estructuras atómicas, y este es el arreglo atómico más sencillo, el más regular, o sea, a partir del cual se puede generar otro. Vean a simple vista, no hay que ser físico ni matemático para entender que la naranja no se puede empaquetar de otra forma. Ahora usted a partir de aquí se puede imaginar en media naranja átomos, píxeles de un actor o lo que usted quiera. Eso es un plano del arreglo que le enseñé al principio dando vueltas. O sea, lo que está, ven el núcleo de 7, cuando digo 7 son las 6 naranjas alrededor de la central, es un núcleo de 7, y esto viene siendo de nuevo como el plano del actor, o sea, los píxeles del actor. Vean que siempre es el mismo orden, no hay otro. Precisamente, usted lo puede hacer en su casa con medios o pesetas y se va a dar cuenta que no puede hacer otro empaquetamiento, matemáticamente invalida otro orden, y es un fundamento de orden básico. Precisamente, pues aquí estamos modelando la computadora para que vean cómo, recreando, que siempre va a definir ese patrón. Por ejemplo, tenemos que definir en celda A3, ¿no es? Es una celdita A3 que se va definiendo hexagonalmente, ¿ves? Y esto va definiendo este tipo de figuras. O sea, vamos a ilustrarle una cosa. En las matemáticas, para definir patrones en un plano, por ejemplo, como este, se conoce lo que son patrones análogos. O sea, esto es una analogía de esto. Si usted hace puntos aquí y llena con líneas, obtiene a este patrón, y al revés, viceversa. Si hace puntos con líneas aquí, genera este. No sé si se dan cuenta en el centro que está mostrando la analogía. Es como el blanco y negro de una foto. O sea, matemáticamente esos patrones son análogos. Es la misma distribución dibujada de dos formas. Quiero que vean esto porque a través del trabajo van entonces a entender cuando un patrón es análogo a otro. Por ejemplo, esta esfera es análoga a esta, ¿no? Ahí estamos poniendo el ejemplo ¿ves? Esta esfera es análoga a esta. ¿Qué quiere decir? Que a partir de esta, yo puedo generar, si la que no es punto, esta y viceversa. Por ejemplo, si tengo este patrón triangular y le hago el dual, obtengo este. O sea, quiero que vean que si este es el Magen-David, esto es un patrón análogo al Magen-David. O sea, es una distribución del Magen-David en su dual, o sea, en su distribución opuesta. Vamos por un ejemplo de la vida real. Por ejemplo, estas son las moléculas de agua en los cópulos de nieve. ¿Ve? En los cópulos de nieve, las moléculas de agua se ordenan según esta estructura. Sin embargo, como usted ve, los cópulos de nieve, vamos a hacerle el dual, el dual es la estrella, los cópulos de nieve usted lo ve de forma estrellada. Usted no ve la parte molecular del agua, sino que ve son las estrellas. Fíjense bien lo que está en el centro de cada ahí lo tenemos, eso son fotos por microscopía electrónica, por microscopía óptica, y van viendo siempre el patrón hexagonal regular, que es el que se ve a pesar de que el agua tiene la otra estructura. Vean que siempre son diferentes. Son diferentes en belleza, en detalle, pero el fundamento siempre va a ser hexagonal regular. Y recuerden que el agua en la escritura es símbolo de él, y de nuevo va a ese orden básico, de nuevo va a ese fundamento. El agua es símbolo de su espíritu, del Ruach. Entonces, vean cómo nunca son iguales, pero siempre va a ser hexagonal. ¿Por qué es hexagonal regular? Bueno, eso está dado por la regularidad de la molécula de agua, pero fíjense la belleza de que todos son diferentes, porque aquí estamos viendo cómo crece el hielito, ¿no? El hielo, el cristal de hielo. Él, de su génesis, es hexagonal perfecto, es regular. En la medida que va creciendo, esto que va ocurriendo aquí en los lados es la descongelación por interacción con el aire. Y como ese proceso de la interacción del aire con este pedazo de hielo es irrepetible, nunca el agua va a interaccionar igual. Por eso que todas estas estrellitas de hielo siempre son diferentes. Pero lo que quiero que atiendan es que a pesar de que siempre son diferentes, el fundamento es el mismo. O sea, la diferencia está dada por la interacción entre el aire y el hielito. Esto es un modelo de cómo se va creciendo, producto de la interacción del aire. Por ejemplo, esto es un fractal. O sea, un fractal en la matemática es una forma de amplificar un patrón dado. Por ejemplo, usted este patrón sencillo triangular lo va haciendo un fractal, y fíjense qué sucede. A través del fractal, como salen los cópulos de nieve y
siempre el margen David va apareciendo, ¿no? Ahí tenemos el fractal del copo de nieve y aquí ya tenemos el fractal avanzado. Ya esto es generado por computacionalmente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que cada vez que hacemos análisis de un patrón básico, vamos a ver que sale a la luz el margen David, pero sabemos que tradicionalmente se le llama escudo de David, o sea, en hebreo margen, pero el verdadero escudo de Israel es la menorá, o sea, el candelabro. Ese es el escudo de Israel. Simplemente el nombre del margen David es un nombre tradicional. Y se piensa que de cómo surge la bandera tenemos la historia, de eso no vamos a hablar hoy. Pero se piensan que llega a estar ahí en la bandera como un accidente histórico. Vamos a ver que no fue un accidente histórico, que eso es un propósito del Señor en el surgimiento de su nación, y lo vamos a ir entendiendo a la medida que veamos cómo este es el dibujo más sencillo de representar este fundamento de orden que está en el simbolismo de la escritura. Entonces, matemáticamente, ¿qué es lo que es esta estructura? Matemáticamente simplemente son dos triángulos regulares que definen un polígono, se llama un polígono estrellado hexagonal. ¿Qué es lo que es un polígono? En matemática un polígono es cualquier área que se pueda definir un espacio. Ellos pueden tener cualquier forma. En este caso del margen David, lo más importante no es que es hexagonal y tiene 6 puntas, porque eso es un polígono hexagonal y no tiene ninguna regularidad. O sea, tiene 6 lados pero no tiene ninguna regularidad. Eso también es hexagonal, tiene un poco más de regularidad, los lados son iguales, pero no tiene regularidad absoluta. Acá sí hay una regularidad absoluta, o sea, que es cuando todos los lados y ángulos son iguales, y eso define, como lo habíamos dicho, de que todas las magnitudes matemáticas sean igual a un único fundamento, y ahí no es la importancia de este patrón. Por eso que los círculos de las esferas se empaquetan así, porque es la única forma de distribuir un fundamento de una sola magnitud distribuida isotrópicamente. Entonces, el margen David lo único que hace es, como estructura matemática, desarrolla un hexágono regular de uno básico a un segundo. O sea, es una elongación de un hexágono centrado a un segundo. Esto es lo que define matemáticamente el margen David. Ahora, polígonos regulares existen infinitos. Ahí lo están viendo. Existen infinitos. Y también polígonos regulares estrellados existen infinitos. Pero de nuevo hacemos hincapié en este factor. Fíjense, de estos infinitos que podemos ir mostrando, o sea, infinitamente muchos más, hay algo que pueden vislumbrar, ¿no? Que fíjense que todas las líneas son diferentes. Aquí son mayores los lados que los radios, igual que aquí, y aquí son mucho más pequeños los lados que los radios. ¿Dónde único se hace unidad? O sea, este es el lugar de la unidad de la matemática, donde todo se hace por igual. En el caso de los estrellados, esos son las estrellas más fáciles de construir. Fíjense que menos puntas es imposible, más puntas es muy complejo. Por eso toda la humanidad ha usado esas estrellas para cualquier cosa. Para símbolos de suerte, idolatría, la gente dice que es satánico, lo que usted quiera, porque son las únicas. O sea, matemáticamente no se puede hacer otra. La gente lo hace como adorno, como amuleto, como lo que quiera. O sea, históricamente se han usado, por ejemplo, esto es un ejemplo de amuletos de la antigüedad. Todas las naciones usaron este tipo de estrellas, inclusive los mayas, los chinos, los indios, todo el mundo ha usado este tipo de estrellas. Inclusive en la leyenda judía del sello de Salomón también se usaron estas dos estrellas. Lo interesante hoy es que hoy en la bandera de los países, en ninguna bandera de los países está esta estrella. Y surge la nación de Israel con una diferente que ahora marca en la modernidad un mensaje. Y ahí vamos, y es lo que vamos a presenciar. Aquí lo que ya le habías dicho, ¿no? Que es la única forma matemática que todo es por igual, si en el caso de las esferas. Entonces, ya que estamos hablando de patrones regulares, dijimos que en el plano son infinitos los polígonos, vamos a ver en la tridimensión. En la tridimensión se pueden definir 5 poliedros regulares. Ahí estamos viendo los 5, vamos a quitar las esferas para que lo vean más claro. Eso es lo que estudian los muchachos en la escuela, los 5 poliedros regulares. Ya aquí en el plano tridimensional no es infinito, son solo 5. Recuerden que en las escrituras de la gracia, las posibilidades son 5. Si no se recuerdan, es como por ejemplo el tabernáculo, la entrada, la puerta de 5 columnas, y después, más adelante, después con Yeshua, los 5 ministerios de la congregación, ¿no? Ahí lo tenemos. Estos son los 5, ahí tenemos los 5 poliedros, que son lo que estoy ilustrando ahí. Y miren qué interesante, estos 5 poliedros fueron encontrados 2000 años antes de Cristo, o sea, esto es el tiempo del Neolítico. Como pueden ver, ya el hombre de la antigüedad trata de generar esos poliedros. O sea, el hombre tiene adentro ese patrón y lo está buscando. Y le está explicando que no es un patrón arbitrario. O sea, no es un patrón sencillo, fácil de fabricar. Porque eso hoy en día en las matemáticas se llama matemática álgebra superior.
O sea, que esto que están haciendo los hombres antiguos no es cualquier cosa sencilla. Si hoy en día se estudia como álgebra superior, estamos hablando de los patrones más complejos que se pueden definir en el espacio como regularidad. Eso se usa como aparatos algebraicos para definir números, o sea, procesos complejos en la matemática. Y qué tremendo que desde la antigüedad se está buscando ese patrón. Después vamos a ver que no solamente de forma artística, sino que es el mismo que se busca a través de la música. Ese orden en el sonido vamos a entender, o sea, la analogía que hay entre esto y la música, y el sonido musical. Entonces, le decía que eran 5, y con la explicación que le había dado de lo que es la analogía dual, vamos a ver que esos 5 se ordenan en 3 parejas. O sea, son 5 que son 3. Este, como es dual, se autogenera el mismo. Llegan a ser 3 parejas que se resumen en 5. De nuevo tenemos los números bíblicos. Él se manifiesta de 3 formas, él tiene 5 como gracia. O sea, estas parejas, vamos a ir viendo que ahí se los estoy ordenando por pareja, ¿no? La pareja esta, la otra, y vemos que son 5. O sea, estos de arriba, o sea, de estos 5, los de arriba son los que participan en estos empaquetamientos de átomos, o este empaquetamiento básico que había explicado. Aquí estoy quitando las esferas para que vean las líneas que se definen, y cambiando el tipo de proyección para que vean el patrón matemático que se va definiendo. Se llama empaquetamiento cúbico compacto. O sea, los cristalógrafos, que son los que estudian las estructuras moleculares, le llaman empaquetamiento cúbico compacto. ¿Por qué? Porque se define una unidad, una celda cúbica. ¿Ves? O sea, que esto, que ahí lo que está en el plano, si lo llevo al espacio tridimensional, se van a definir celdas cúbicas. Esto viene siendo un corte, vamos a decir, de la tridimensión, y vemos el mismo empaquetamiento que habíamos dicho. O sea, si usted empaqueta naranja, un agromercado, o empaquetas bala de cañón, o sea, de los piratas, siempre va a recibir ese orden, por esto que se llama cúbico. O sea, esta es la celda unidad, y fíjense que no importa la alternancia que ocupen estas esferas o pelotas, siempre va a definir una celda unidad cúbica, de ahí su nombre. Entonces, ya les hablé de los que definen la parte de empaquetamiento. Vamos a ver ahora los de abajo. ¿Qué definen los de abajo? Membranas. ¿Por qué les estoy mostrando cosas diferentes? Si estamos hablando de un fundamento de orden, o sea, en las matemáticas, tenemos que ver cómo ese fundamento de orden establece toda su diversidad, o sea, toda la diversidad de ese fundamento. En el espacio usted puede tener orden compacto y puede tener orden en membrana. Y si es un fundamento de orden, tiene que ser fundamento para toda la diversidad. Aquí está los órdenes compactos que habíamos visto acá, y ahora los órdenes en membrana. ¿Dónde están los fundamentos de orden en membrana? Dentro de los sistemas biológicos, las membranas celulares. Por ejemplo, la membrana de los virus, ahí lo estás viendo. Acá los virus, mira acá dentro de una célula las membranas que se van definiendo. O sea, ahí tenemos ahí la membrana de una célula, o sea, ampliada, y las estructuras membranales de la célula. Y también esto se usa en la industria de los fluorenos, una industria moderna. Vean cómo estas membranas ya a nivel molecular va definiendo estructuras muy discretas, muy exactas. Vamos a analizar la celda unidad de esa estructura. ¿Cuál sería la celda unidad? Ahí está la celdita, ¿no? La celdita más pequeña. Miren ahí, vamos a hacer del dual, y de nuevo tenemos el mismo fundamento, ¿no? O sea, tenemos que se repite el mismo patrón. O sea, todo esto que he hecho es una introducción geométrica para que sepan más o menos en qué escenario vamos a estar moviéndonos. Pero bueno, vamos a entrar ya a las escrituras. ¿Qué tiene que ver todos estos fundamentos matemáticos y estas estructuras básicas con las escrituras bíblicas? Y ahí estoy entrando por el templo de Salomón. Podía haber entrado por otro lugar. O sea, los patrones simbólicos bíblicos se interconectan. Usted puede entrar por uno que va a salir por otro, ya sea de Génesis, Apocalipsis. ¿Por qué entro por el patrón de Salomón? Ya que estamos hablando de la estrella de David, o Magín David. David fue el que diseñó todos los planos de este templo. Pero lo más importante no es eso. Entro al templo porque en las bibliografías matemáticas, este es un tema que se utiliza para decir que las escrituras bíblicas son escrituras humanas con antigüedades humanas, o sea, con errores de hombre. O sea, ya que los matemáticos están definiendo en las enciclopedias matemáticas este tema para definir que las escrituras bíblicas son manuscritos de hombre, vamos a ver por qué los matemáticos dicen eso, en qué se basan ellos. Y es que en la descripción de la fuente la fuente de Salomón, dice que esa fuente tiene en su perímetro 30 codos. 30 codos en su perímetro y tiene 10 codos de ancho. Sabemos por la escuela que pi es la relación del borde de una circunferencia entre su ancho. Por tanto, si la fuente de Salomón describe que tiene 30 de borde y 10 de ancho, nos da un número pi de 3. O sea, realmente hay un error. Parece que los matemáticos tienen razón. Eso lo pueden encontrar en Reyes y Crónicas. Vamos a ver si tienen los matemáticos razón o hay una observación errada de este pasaje. Vamos a observar. Hoy en día sabemos, pues la escuela, que pi, ahí lo tenemos como está definido matemáticamente, es la relación, ahí tenemos la rueda girando 3 veces, y vean que es un poquito más. O sea, ese poquito más se aproxima a 3,14, pero es un número infinito racional. O sea, es una de las constantes más importantes de las matemáticas. Por tanto, si en las escrituras bíblicas viene esa constante con un error,
estamos viendo que no es una revelación, que es un libro humano con los errores de los hombres. Pero entonces vamos a analizar este problema, ¿no? Vamos a partir de aquí. Esto es lo que es el círculo, que los matemáticos definen pi, y esta es la otra figura que yo había mostrado al principio, que es la figura del empaquetamiento compacto, o sea, la figura esta regular, que fíjense lo que le estoy poniendo ahí. Ahí le estoy poniendo 5 dimensiones a cada segmento. Si yo hago esto, es la única forma matemática de que tenga 10 de ancho. O sea, el único patrón matemático que cumple con la descripción bíblica del templo de la fuente de Salomón es precisamente este. Si en este hexágono regular usted tiene que cada segmento tiene un valor de 5, esa fuente que tenemos ahora, que no es un círculo sino un hexágono regular, va a tener pues exactamente 5,5 es 10 y 5 por 6 es 30. Va a tener exactamente la descripción bíblica. O sea, el borde de 30 y el ancho de 10, pero ya vemos que no es un círculo, es un hexágono regular. Y recuerden que este es el patrón que es fundamento matemático. Veamos entonces qué realmente dice la escritura. O sea, ¿tendrán razón los matemáticos o los escritores bíblicos? Vamos a ver, vamos a entrar entonces a lo que está escrito. En español está traducido como perfectamente redonda. Fíjense que no dice perfectamente un círculo, dice perfectamente redondo. Estas son las palabras hebreas que satisfacen esta traducción por el traductor Strong, no sé si lo conocen. Entonces ahí por el Strong tenemos las dos palabras hebreas. Esta que es un adjetivo que significa algo circular y redondo, no dice que es un círculo, es un patrón circular. Y esta que es el adverbio que dice sobre todos sus lados, alrededor. Sobre todos sus lados no es sobre todos sus puntos. Para que fuera un círculo tenía que ser sobre todos sus puntos. Entonces, si tenemos que la escritura dice que es sobre todos sus lados y con un patrón redondo y que es perfectamente redonda, el único patrón matemático que satisface esta descripción bíblica no es el círculo, es un error grandísimo decir que es el círculo. Precisamente es el hexágono regular, que es un patrón circular redondo sobre todos sus lados y es el único que cumple con la condición perfecta de la relación 30/10. Entonces estamos que la fuente de Salomón no era un círculo como decían los matemáticos, y la descripción bíblica es estricta, exacta, usa la palabra correcta y la proporción matemática correcta. Si esto, vamos a decir, si esto es una consideración que hago yo personalmente, no puede coincidir este patrón con todos los demás simbolismos bíblicos. Por ahora vamos a ver cómo este patrón es el corazón de todo el centro de los simbolismos numéricos bíblicos. Por tanto, lo cual vuelve de nuevo a confirmar que está correcto o sea, definir que no es un círculo sino un hexágono regular. Ahora le pongo acá tornillos y tuercas, no sé si se han dado cuenta que los tornillos y las tuercas lo hacen hexagonal, y eso no es porque el hexágono es bonito, sino esto en la mecánica se llama el patrón, el ángulo perfecto de fuerza. ¿Por qué? Porque no hay otro ángulo en el cual usted cuando hace una estructura con un material dado, todas las fuerzas quedan distribuidas por igual, o sea, es la forma con que más poder esa pieza va a quedar más fuerte, ya que, como habíamos dicho, todas las fuerzas van a ser distribuidas por igual. O sea, la única solución ingenieril para construir los tornillos y las tuercas de más poder. O sea, usted puede encontrar tuercas que tienen forma mariposa y otras formitas, pero no son fuerzas, o sea, no son tuercas que están diseñadas para altos esfuerzos. Cuando la tuerca del tornillo está diseñada para esfuerzos extremos, obligatoriamente tiene que darle esta estructura, porque es la que define que todas las fuerzas van a ser por igual. Entonces, fíjense en este patrón que estamos viendo ya en el inicio, lo que sucede en el núcleo. En el propio núcleo del patrón vamos a quitarle las bolas externas, o sea, círculos externos, y ¿qué es lo que estamos viendo en el núcleo? O sea, la esencia del núcleo de este patrón de empaquetamiento es de nuevo el margen David. O sea, vamos a ver qué números son los que nos están, o sea, se definen en esta estructura geométrica. Decíamos que había celda de 3, estructura de 7, y lo externo o la imagen, o sea, lo externo, el núcleo ven que es 7, lo externo es 6. Y si a esta estructura de 7, o sea, este arreglo de 6, usted le quita el 7, deja de ser. No sé si esto lo recuerda con la escritura. El Señor siempre se mueve con número de 3, Él dice que tiene 7 espíritus, dice que su creación o imagen o el hombre es 6, y que su creación sin el 7 deja de ser. Se dan cuenta que la analogía de la descripción bíblica sigue la estructura matemática de este patrón. O sea, ¿ves? El 3, el 7 como estructura básica, y su creación, que es lo externo, los 6 días de la creación, el hombre como creación, sin él deja de ser, y es lo que estamos viendo. Entonces, bueno, este es el núcleo. En realidad, matemáticamente, estamos tomando el núcleo, el fundamento. Vamos a decir que la pantalla del alto llena todo el espacio. Vamos a verlo con esfera. Ya acá con esfera tenemos el espacio tridimensional, por tanto en el espacio tridimensional usted tiene la libertad de llenar ese centro por todas sus partes, ¿no es? Ya no está limitado a un plano. Usted puede poner esfera por todas las partes. ¿Qué sucede? Que define este núcleo
al tener ya por arriba y por abajo, pues se está definiendo una estructura que es la estructura que habíamos visto al principio, que es esta estructura de 3, 7 y 12, que es la estructura cúbica que habíamos ilustrado al comienzo de la conferencia. O sea, que este empaquetamiento en el plano, llevado al espacio tridimensional, ya tenemos ya la estructura de 12 alrededor de 1. Recordemos que en la escritura el Señor siempre se va a mover con 12 alrededor de él, ya sea las tribus de Israel, o ya sea con el Mashiach, los 12 discípulos, siempre los 12 que parten de él. Y vean en esta proyección isométrica qué patrón de elementos lineales se define. De nuevo tenemos el Magen David, ya sea en su propio núcleo o en su parte externa. O sea, el Magen David siempre es la proyección isométrica de este tipo de estructura. Ahí tenemos las esferas o pelotas. Y miren aquí, o sea, el patrón geométrico se va definiendo, siempre el Magen David se va proyectando. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el alfabeto hebreo? Recuerden que de lo que estamos hablando es la estructura del oro y la plata, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con el alfabeto hebreo? El alfabeto hebreo está definido por tres letras madres, 7 letras dobles y 12 letras individuales. O sea, 3 madres, 7 dobles y 12 individuales. Vamos a ver cuál es la estructura de este patrón. Este patrón tiene una unidad básica de 3, una unidad básica de 7 y finalmente es 12. O sea, una analogía exacta con el lenguaje y el alfabeto que fue escrito en la escritura. Estamos viendo cómo no es simple una casualidad. Entonces, viendo las proyecciones que se van definiendo, aquí tenemos las proyecciones de nuevo, cómo el Magen David pueden apreciar que se define en lo interno y lo externo. Entonces, esta figura de ellos decía que los cristalógrafos la evalúan con empaquetamiento cúbico compacto, ya que se circunscribe a un cubo, ¿ve? Y ahí tenemos, o sea, estas plóticas definen, al inscribirse a un cubo, una matriz cúbica. ¿Están viendo ahí? Una matriz cúbica que está definida por 12 esferas alrededor de una y 144 elementos lineales. Los elementos lineales son cada línea que define esta matriz cúbica. No sé si lo van viendo ahí. Bien, 144 elementos lineales. Recuerden que en la escritura al final, en el último libro de Apocalipsis, son 144 fieles. Que por ahí otros tíos igual dicen que van a hacer eso nada más, pero bueno, ahí estamos entendiendo ahora que lo que habla la escritura es la perfección de la congregación final. Que él siempre va a escribir, va a marcar sus mensajes con estos números porque es su fundamento. Aquí tenemos, yo le había dicho que este cubo era difícil de entender, ya lo pueden entender fácilmente, es el mismo. Simplemente este cubo que está aquí, el álgebra del código de la vida, no es más que la matriz cúbica de elementos lineales que se definen cuando 12 peloticas se empaquetan alrededor de una, que es el núcleo de empaquetamiento del oro y la plata. ¿Ven? Ahí estamos viendo el plano, como habíamos dicho. Vamos a ver cómo se llenan todas las capas que se va definiendo. Ahí tenemos todas las capas. Voy a quitar las esferas para que vean los poliedros, o sea, las figuras. Ven las figuras que se van definiendo en el interior de todas estas esferas. Y los poliedros. Este poliedro y este es el mismo. Aquí están viendo la estrella de Magen David, aquí no se ve. Tal parece como que lo estamos ubicando, forzando la que se vea la estrella, ¿no? Ahora vamos a explicar por qué tiene que estar así y por qué eso es un principio matemático y no es algo que estamos haciendo para que obligatoriamente se vea la estrella. ¿Qué significa esta proyección? Esto se llama proyección isométrica. Aquí no está en proyección isométrica y no se ve la estrella. ¿Qué importancia tiene la proyección isométrica en los análisis matemáticos y los análisis cristalográficos? Cuando uno va a hacer una evaluación cristalográfica de una estructura atómica de un material dado, ¿ve? Aquí tenemos los átomos, digamos que estos son átomos ahora, o sea, un módulo de átomos, estas son las líneas que se definen. Pues hacer el análisis cristalográfico se exige la proyección isométrica. Esto no es proyección isométrica, esto es proyección isométrica. ¿Por qué? Vamos a ver eso de forma más elemental. O sea, ¿por qué hay que ubicar el cristal para hacer ese análisis en su forma isométrica si es un cristal regular? Vamos a ver qué es lo que es una proyección isométrica. Esto es un cubo, que es una figura regular. Aquí está en proyección isométrica, significa que todos sus ejes de simetría, o sea, los ejes, no los ejes de simetría, sino los ejes de coordenadas. Sus ejes de coordenadas X y Z tienen que estar por igual. ¿Qué define eso? Que cuando el físico hace análisis de esa estructura, va a ver que es regular, que todos sus elementos lineales son iguales. Si usted no hace una proyección isométrica, aquí los ejes, o sea, la figura se ha inclinado, ya los ejes X y Z no tienen la misma magnitud, se distorsiona la perfección de la igualdad, o sea, de que todos los elementos sean iguales. Por tanto, si usted analiza la estructura atómica con este orden, no puede medir la regularidad. Porque entonces está determinado que esta sea la forma correcta de proyectar un análisis de un patrón regular en el espacio, lo cual garantiza, por ejemplo, ahí tiene el cubo regular en una proyección isométrica. Veamos este cubo transparente que figura nos va ilustrando y vemos que cuando hacemos el cubo transparente lo que tenemos es que de nuevo se define el estado regular. O sea, el cubo
En el espacio, en una proyección isométrica, define un hexágono regular. Y estamos viendo ya la relación entre el fundamento en el plano y el fundamento en el espacio. Recordemos que en los libros más antiguos de la escritura son patrones que son sombras, y en los libros más, los cuales después del Mashiach son la revelación de la sombra. Por eso que la Nueva Jerusalén es un cubo. Sin embargo, en la fuente de Salomón tenemos un patrón hexagonal. Vemos la relación entre el hexágono regular y el cubo. ¿Y por qué es importante en las matemáticas que estos patrones de alto rigor? O sea, estamos hablando que son patrones de fundamento de orden de la creación. Y su oración matemática también tiene que ser una proyección isométrica de alto rigor para que pueda verse su regularidad. Por ejemplo, viendo el núcleo de este patrón, analizándolo en un alto rigor matemático para ver su regularidad, vemos de nuevo qué patrones son los que se van definiendo. Y vemos que el Magen David, y es porque es el arreglo de este que ya habíamos dicho que es cúbico. O sea, la relación de este patrón hexagonal regular del Magen David y el cubo, ya vimos que es producto de la proyección isométrica. Ahora, igual que ahorita les enseñé las piedras del Neolítico, estos son patrones que se pueden encontrar en los templos egipcios, en los templos chinos también en la antigüedad. Y es para que vean cómo los matemáticos antiguos, igual que aquellas piedras del Neolítico, cómo desde la antigüedad los hombres están buscando este patrón regular. O sea, está dentro del hombre. Ellos se impacientan por la belleza matemática de este patrón. O sea, los egipcios sabían que a la hora de empaquetar círculos, a la hora de ordenar círculos de forma regular, eso definía cubos. O sea, eso definía formas cúbicas. Hoy con la matemática moderna se sabe que se pueden definir todos los tipos de formas regulares. El cubo, el dodecaedro, inclusive el icosaedro. Tengo que darle porque si no, no se mueve. Algo está pasando que tengo que dar 2 veces para que se mueva. O sea, todos se pueden definir simplemente con los círculos. Todas las formas regulares. Ahí está el otro, el octoedro. Y el tetraedro también. Inclusive, como el tetraedro habíamos mostrado ahorita que era dual, puede mostrarse en sus 2 formas. Y en estas 2 formas, cuando lo tenemos forma sencilla, y aquí en sus 2 formas posibles, de nuevo, ahí está la proyección isométrica. Si lo sacamos de la proyección isométrica, volvemos a ver lo que es el Magen David en la proyección, y en el espacio tridimensional lo que es el cubo. Y vamos ya entendiendo la relación entre el cubo y el Magen David. Entonces, ahí estamos viendo ya, esto es una foto. Esto es una foto real. Vemos que el Magen David se ve perfecta, de forma lineal, no hay ningún tipo de fractal como en el agua. Y esta es una foto de una difracción de rayos X a un patrón de estructura atómica del oro y la plata. O sea, yo le había dicho que el oro y la plata eran cúbicos, y cómo si hacemos la difracción de rayos X en la proyección 1, 1, 1, fíjense cómo el que hace la foto se cuida de que cumpla con esta proyección de 1, 1, es que se define este patrón bello del Magen David, dado porque la estructura del oro y la plata tienen esta estructura cúbica, que ya vimos cómo las proyecciones isométricas definen el Magen David. Veamos distintas fotos. O sea, esto es lo que le decía yo, esto es una sección de la estructura cúbica, esta viene siendo la estructura del oro y la plata, cómo va definiendo estos patrones cúbicos. Estas son distintas fotos con microscopio de efecto de túnel, que según la técnica que se utilice cambian los colores. Por ejemplo, ahí están viendo los ordenamientos del oro. Fíjense los ordenamientos del oro, como siempre se van a empaquetar de esta forma el núcleo de 7, o sea, el hexagonal regular con los núcleos de 7. En esta foto, según la técnica que se ha usado, qué bien se presencia el efecto dual. ¿Ven? El efecto dual que les había hablado, miren qué bien se presencia aquí. Y les voy a mostrar varias fotos para que vean que siempre el oro y la plata cumplen rigurosamente con este patrón hexagonal regular. Esto es difracción de rayos X. Y estos son los programas matemáticos, o sea, computacionales, que se usan para medir estos patrones. Fíjense la geometría que se va definiendo. Este es el oro, cuando se va midiendo con la computadora, los patrones que están saliendo. ¿Ven? Esto es el agua, los cúpulos de nieve también se van midiendo con la computadora, miren los patrones que van saliendo. Y vemos que el oro y la plata, que son los símbolos en la Torá de su espíritu, de quién es él, van cumpliendo con esto, que es el orden, que es el fundamento. No importa la diversidad de orden, siempre la estructura va a ser igual. Ahora, el templo de Salomón no se limita al borde de la fuente. O sea, la descripción bíblica continúa. Nos describe que está soportada por 12 bueyes. Y en la descripción de los 12 bueyes no se describe con un orden arbitrario, sino hay